Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 24, donde hemos estado, Lucas 24. Lucas 24, y vamos a estar allí en los versículos 30. Ya hace unos domingos que comenzamos a ver acerca del tema de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Estamos en el libro de Lucas ya por bastante tiempo. Hoy estaba pensando que hace más de 2 años que estamos yendo a través de la exposición de la palabra en el libro de Lucas. Con gozo, por supuesto, lo decimos al ir estudiando domingo a domingo este libro, este Evangelio de Lucas. Y hemos estado exponiendo, como les decía, ya desde hace unos domingos, todo este capítulo 24, que tiene que ver todo con la resurrección de Cristo. Ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a reiterar, que por supuesto la resurrección de Cristo exalta todavía más la muerte de Cristo. Y eso parece algo obvio, que si alguien estuvo muerto y resucitó, que la resurrección va a exaltar su muerte. Pero no me refiero a eso, sino que, en otras palabras, entonces decimos que la resurrección de Cristo hace y le da mucho más valor a su muerte. Porque si lo contrario hubiera pasado, si Cristo no hubiera resucitado, como ya hemos mencionado, nuestra fe sería en vano. Tendríamos una tumba allí cerca de Jerusalén, donde los creyentes en Cristo, en este hombre, pudieran ir a poner sus ramos de flores, sus ofrendas florales, en la conmemoración de su muerte. Pero Cristo, Dios, es el único líder religioso, podríamos decir, que no tiene una tumba. Las religiones siguen a sus líderes, los cuales son hombres comunes y corrientes que luego que murieron allí quedaron. Nosotros seguimos a Cristo, Dios, y el Dios resucitado, un Dios vivo, no un Dios muerto. Por eso el símbolo más correcto de una cruz es una cruz vacía, no una cruz con el Cristo todavía colgado. Y una de las verdades más importantes de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Y esto estoy dando, por supuesto, todo repaso de este capítulo que hemos estado mirando estos últimos domingos. Pero llegamos a este pasaje. ¿Se acuerdan en los versículos anteriores de este capítulo 24, especialmente desde el versículo 13 al 35, nos cuenta el relato allí de aquellos 2 discípulos que salieron en aquel camino a Emaús, una pequeña aldea, unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Esa pequeña aldea de donde ellos, por supuesto, según el pasaje que ya vimos, vivían, y Cristo fue caminando, el Cristo resucitado fue caminando con ellos, al lado de ellos, y no voy a reiterar todo lo que ya dijimos, pero es importante recordar de que Cristo les presentó todas las pruebas escriturales. Si ustedes se fijan conmigo lo que hablábamos la semana pasada, en el versículo 27, dice, cuando iba con ellos en esos 11 kilómetros, por 11 kilómetros caminando desde Jerusalén hasta Emaús, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es importante que esta noche mantengamos eso en mente, que la palabra de Dios a través de los años, de los cientos de años, hay profecías de Cristo que fueron escritas por revelación de Dios 800 años, como es el caso de Isaías. Hay revelaciones de Dios escritas mucho más antiguas que eso, que las encontramos en la palabra de Dios. Podríamos irnos a uno de los libros más antiguos, el relato de la creación, el relato de Génesis, y encontrar profecías acerca de Cristo aún en aquella época. Si ustedes recuerdan conmigo también, lo citamos el día jueves, nuevamente este jueves pasado, que la Escritura presenta más de 300 referencias
más de 300 pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban del futuro cuando Cristo viniera. Hablaban de su venida, hablaban de su nacimiento, hablaban de su muerte, hablaban primero de su vida y hablaron también de su resurrección. Más de 300 citas, más de 300 pasajes. Antes de que todo eso se cumpliera, Dios compartió con su pueblo y con nosotros 300 pasajes del Antiguo Testamento, que cada uno de ellos Cristo los fue cumpliendo uno por uno, sin faltar ninguno. Allí, justamente en este versículo 27, citando un poquito antes, en el versículo 25, dice: le reprendió a aquellos discípulos que no creían y le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, y que era necesario que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y Cristo fue hablando. Yo no sé si citó los 300 pasajes, no lo sabemos, pero que citó muchos pasajes que les hizo recordar a estos discípulos que la palabra de Dios tenía ya escrito, impreso, que todas estas cosas iban a suceder a Cristo y que Él las había cumplido una por una. La semana pasada hablamos de esas cosas, de las evidencias, y dijimos estas evidencias escriturales, estas evidencias escriturales, estas evidencias de la palabra de Dios son irrefutables. Y Cristo comenzó a darles esas evidencias a estos dos discípulos. Mirá lo que dice acá este pasaje, mirá lo que dice este otro pasaje, ¿se acuerdan de este otro pasaje? Y así fue citando uno por uno los pasajes que hablaban de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, esta noche estamos frente a otras pruebas, a otras evidencias. Y vamos a hablar esta noche de 3 pruebas infalibles o también irrefutables del Cristo resucitado. 3 pruebas infalibles o irrefutables del Cristo resucitado. Cristo mismo presenta estas pruebas en estos versículos que acabamos de leer hace unos minutos nada más. 3 pruebas infalibles o irrefutables. Si nos refiriéramos a otra porción que vamos a leer más adelante, podríamos decir que estas pruebas también son bueno, se me trabó la lengua. ¿Quién me ayuda? Induditables, eso mismo, que no cabe duda de que son así. Se me lengua la traba a veces. Digo, a eso mismo. No cabe duda que son así, ya lo vamos a leer y nos va a salir bien esa palabra, ¿no? Una de las cosas que a veces me gusta mirar son estos programas de investigación, donde se presentan, se investigan, y luego que se investiga se llegan a ciertas conclusiones y ciertas pruebas, y las pruebas se presentan para demostrar las evidencias de lo que allí se está investigando. Lo mismo sucede a veces, si ustedes lo han visto capaz tal vez desde el punto de vista de una película o de un informativo que habló acerca de un juicio. Lo mismo sucede allí, tanto de un lado como para el otro, tanto del fiscal como también del abogado que representa a la persona acusada. Se presentan las pruebas de un lado y para el otro, se defienden esas pruebas y luego hay un juez y un jurado que las analiza y emite un veredicto. Y quiero entonces presentarles esta noche estas 3 pruebas para que nosotros mismos podamos presentar un veredicto, podamos nosotros mismos expresar la realidad, entender con claridad, no que ustedes lo duden, pero que la palabra de Dios nos presenta, la claridad de la resurrección de Cristo. Y teniendo en mente que este aspecto de Cristo, hablo de la resurrección, es uno de los más criticados, es uno de los más queridos
aspectos, queridos, que quieren derribar, que quieren destruir. Sin duda, la resurrección es esa verdad que todos quieren destruir. Obviamente, cuando digo todos, estoy hablando de aquellos críticos en contra de la palabra de Dios. Les decía que estaba leyendo un libro que comencé hace un tiempo atrás que habla de la resurrección y la interacción de lo que allí se presenta. En este libro eran unos creyentes en una universidad en los Estados Unidos, una universidad pública, que estaban tratando de presentar las pruebas, las evidencias de la resurrección de Cristo y de la obra de Cristo en general a otros estudiantes, y allí comenzaron a exponer a estos estudiantes que no creían en Dios, que no creían en Cristo, y mucho menos, como llega el relato a decirlo allí, uno de los estudiantes, dice, yo creo y las evidencias son claras de la muerte de Cristo, y hay evidencias de todo tipo de que Cristo murió en la cruz, porque eso es todo lo que estamos diciendo, de la crucifixión de Cristo. Pero este estudiante dijo, pero creer de que Cristo resucitó, eso, dijo, no sé si puedo. Los que estaban allí compartiendo con ella comenzaron a compartir, comenzaron a mostrar las evidencias escriturales y luego las evidencias históricas de la realidad de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. La semana pasada, Cristo mismo presentó las evidencias escriturales. Hoy vamos a presentar las pruebas infalibles de Cristo resucitado. Y si me lo dejan decirlo de esta manera, pensando en lo que generalmente se hace, en la forma que se presenta una prueba en un juicio, generalmente los abogados, de un lado a otro, citan o muestran una prueba y le llaman prueba número 1, prueba número 2, o prueba número 3, o sucesivamente así. Esta noche vamos a ver 3 pruebas. La número 1 tiene que ver con la prueba de su aparición. La prueba de su aparición. Número 2, vamos a ver la prueba corporal del Cristo resucitado. Y número 3, vamos a ver nuevamente la prueba escritural del Cristo resucitado. Ahora noten conmigo los versículos 36 y presten atención, por favor, a lo que la palabra de Dios dice allí. En primer lugar, entonces, vamos a ver la prueba de su aparición, la prueba del Cristo resucitado, su aparición. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, dice allí el versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ahora, miren lo que sucede aquí y sigan el relato de lo que la palabra de Dios nos expone aquí. Dice, mientras ellos hablaban de estas cosas. La pregunta, tal vez si no has leído este pasaje anteriormente, es, ¿quiénes son ellos? Tú tal vez no recuerdas, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que están hablando aquí mientras ellos aún hablaban? Para eso tenemos que mirar al pasaje anterior y encontrar de que los que están hablando son aquellos 2 discípulos que habían ido en el camino a Emaús, esta pequeña aldea, que habían caminado 11 kilómetros con Cristo y que Cristo fue exponiendo la palabra de Dios a sus corazones. Ellos le invitan a pasar a la casa de ellos. Cristo parte el pan allí, comen juntos y se dan cuenta de que es el Cristo mismo el que está en presencia de ellos. ¿Se acuerdan lo que ellos mismos dicen en versículo 32? Lo vemos. Y decían el uno al otro, después que se dieron cuenta que el que había caminado con ellos era Cristo, el Cristo resucitado. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se acuerdan ustedes que se levantaron de su casa y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén? ¿Se acuerdan que recordamos que ellos fueron los 11 kilómetros, llegaron a la casa allí en Emaús
Luego que se dieron cuenta que Cristo era el Cristo resucitado y Cristo desapareció de su presencia, ellos estaban tan ansiosos, estaban tan maravillados que habían visto con sus ojos al Cristo resucitado, que habían partido el pan y compartido con el Señor en la mesa en su casa. Están tan ansiosos de poder contarlo que no les importó que, a pesar que era de noche y a pesar de los peligros que tenían en aquellos tiempos el andar de noche, no se andaba de noche, no se viajaba de noche por los peligros de los caminos. No les importó nada de eso y tampoco les importó hacer casi una maratón de 11 kilómetros para atrás, ¿no? Y regresar a Jerusalén. 22 kilómetros ya habían viajado cuando llegan nuevamente allí a donde están los discípulos, y en versículo 33 dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los discípulos de Cristo reunidos, a los apóstoles, y a los que estaban con ellos. Y este grupo de discípulos, de apóstoles y los demás, decían en el versículo 34: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o en otras palabras a Pedro, uno de los apóstoles. Entonces ellos, los dos discípulos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, hablando del camino de Emaús, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces el relato sigue en versículo 36 y son ellos que están compartiendo, son ellos que le están diciendo a esta multitud de personas ahí en aquel lugar, reunidos, este grupo por lo menos bastante grande, reunido allí, son ellos que están hablando y contándoles, pero no terminan de contarles. ¿Y quién se aparece? Cristo. Jesús se aparece en medio de ellos. Estaban allí juntos en aquel lugar. Otros pasajes nos dicen que por miedo a la persecución de los judíos estaban en un lugar, en un aposento, con las puertas cerradas y en secreto. Y Cristo ni aún habían terminado de contarles, de compartir de aquello maravilloso que habían experimentado estos dos discípulos, de tener a Cristo en su mesa, de haberlo acompañado por 11 kilómetros compartiendo las Escrituras, y se les aparece Cristo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Cristo se aparece en medio de ellos con un saludo, con un cordial saludo. Esto era una expresión usada en aquellos tiempos: paz a vosotros. Si ustedes buscan la expresión paz a vosotros, encontrarán casi 30 diferentes pasajes donde la expresión paz a vosotros es usada en la Biblia. Era un saludo cordial, era un saludo, por supuesto, especialmente también entre los creyentes: paz a vosotros. Y es como Cristo se presentó delante de ellos: paz a vosotros. No vamos a meternos en todo lo que este saludo también quiso decir de parte de Cristo, pero esto sí quiero que lo notemos. Interesante que Cristo elige este saludo de paz a vosotros, porque inmediatamente lo que menos tienen ellos es ¿qué? Es paz. Lo que menos tienen ellos es paz. Están temerosos, están turbados, están incrédulos. Dudas hay en su corazón, no tienen paz. Entonces, versículo 37 dice: espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pensaban que veían un fantasma que se parecía a Cristo, que no era el Cristo resucitado corporalmente, que era un espíritu, un fantasma. Y estaban espantados, dice, y estaban atemorizados. Y por eso no lo vamos a estudiar, como le digo, pero por eso opino que Cristo utilizó un saludo que expresaba el deseo de Cristo de que ellos creyeran y que realmente estuvieran en paz.
cosa que hasta ahora estaban conmocionados, estaban atemorizados, estaban espantados. Y Cristo así se presenta a ellos, la prueba de su aparición. Luego lo vemos en el versículo 37 y 38, Cristo le cuestiona sus dudas. Cristo le cuestiona sus dudas. Dice el versículo 38, perdón. Entonces dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Realmente el Señor sabía lo que estaba sucediendo en los corazones de ellos, ¿no? Eso nos hace acordar, queridos hermanos y amigos, esta noche que Dios es el Dios que conoce todas las cosas. Él conoce los pensamientos que no son todavía expresados por nuestras palabras, pero que tenemos en nuestra mente. Job, uno de los libros y uno de los que son destacados en las Escrituras, un gran hombre de Dios, Job dijo no lo busquen, pero para irnos rápido, Job dijo en el capítulo 42, se lo compartía a los jóvenes ayer, dice, yo conozco que todo lo puedes, le dijo a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42, 2. Si lo están anotando, Job 42, 2. No hay pensamiento que nuestra mente vaya a producir que Dios no lo conozca. En el Salmo 139, versículos 1 al 4, el salmista lo puso de esta manera. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todavía nosotros no hemos emitido palabra, y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dios ya sabe nuestros pensamientos. Y eso es lo que sucedió allí en aquel lugar cuando los discípulos estaban reunidos y espantados y atemorizados pensaban en sus pensamientos que esto no podía ser realidad o verdad, que estaban viendo un espíritu. Y Cristo los reprende por eso. Cristo los cuestiona de sus dudas, de por qué tenían dudas. El espanto y el temor en sus pensamientos de ver un espíritu. Y conociendo él las dudas, le cuestiona por esto, diciendo allí, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Nadie había dicho nada. Nadie había dicho nada. Obviamente tal vez sus rostros expresaban el temor, expresaban el espanto, pero Cristo conocía aún los pensamientos. Cristo conocía aún los pensamientos. Yo me pregunto esta noche, cuando pensamos en nuestra vida, me pregunto esta noche si Cristo ve en nuestro corazón también pensamientos de dudas. No hay duda que Él conoce nuestros pensamientos. La pregunta es si esta noche en tu corazón Él también está viendo lo mismo que veía en aquellos discípulos. Pensamientos de dudas. ¿Será así? ¿Será realmente que Cristo resucitó? ¿Será que es así? Tal vez tú eres uno más como estos discípulos y tus pensamientos en este momento es, yo no sé si esto es cierto. Prueba número 1 presentada para sacar, para demostrar, para expresar este veredicto de la resurrección de Cristo fue su aparición. Prueba número 1 fue su aparición. Se presentó, se apareció en medio de ellos. Prueba número
2 es la prueba corporal. Prueba número 2 es la prueba corporal. Noten ahora conmigo los versículos 39 al 43. Cristo va presentando primero una prueba, segundo otra prueba, debido a la duda, a la incredulidad de estos discípulos. Dice el versículo 39, del 39 al 43, Cristo presenta entonces la prueba corporal. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Esta prueba corporal, quiero que notemos, esta prueba corporal tiene dos facetas o dos pruebas en sí mismo. En primero, él les mostró la realidad de su cuerpo. La realidad de su cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Podemos decir, ¿qué tiene que ver esto? La realidad de su cuerpo. Bueno, Cristo quería que ellos no tuvieran ni siquiera la mismísima duda de que estaban en presencia de un hombre, Dios, Cristo Jesús, resucitado corporalmente. Cristo quería que ellos no tuvieran ninguna duda de que lo que estaban observando y lo que estaban viendo no era un espíritu, no era un fantasma, sino que realmente era el Cristo vuelto a la vida, resucitado. Ya sabemos por los relatos anteriores que fueron a la tumba aquel domingo para poner las especias aromáticas en el cuerpo de Cristo, y se llevaron una gran sorpresa: Cristo no estaba allí. Y comienzan a ver las primeras evidencias de lo que Cristo ya había dicho. Murió el día viernes y dijo Cristo: al tercer día me levantaré de la tumba y resucitaré. Y aquel tercer día, aquel domingo, fueron a la tumba y la encontraron vacía. No obstante, como ya vimos en el relato de los versículos anteriores, todavía hay dudas. No obstante, aun cuando algunos han sido testigos oculares del Cristo resucitado, le han visto yo mismo, hay todavía dudas. En este caso particular piensan que es un espíritu. Y Cristo está presentando una prueba, y esta prueba tiene que ver con el cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, quiero que noten que Cristo le hace notar dos cosas. Lo primero que le dice: mirad qué cosa. ¿Qué dice ahí? Mirad qué. Mis manos y mis pies. Ustedes no piensen un momento, ustedes saben a dónde voy, pero piensen un momento en esto. Si nosotros nos encontramos con alguien en la calle que hace un tiempo no le vemos, pero le conocemos muy bien, de repente en la primera impresión no le reconocemos, pero ¿qué parte del cuerpo le vamos a mirar probablemente para reconocer? Sí, no hace 5 años que no veíamos a Johnny, aunque lo vimos a Johnny así más o menos cuando se fue de acá de Preventos. No, ahora Johnny ya casi me pasó de los dos, me pasó. Pero la cara lo vende, como quien dice, ¿no? La cara lo vende, es Johnny. Lo primero que miramos en una persona, cuando le vamos a reconocer, no le vemos de hace un tiempo, o a un hermano que no viene hace un tiempo a la iglesia, el rostro, le reconocemos. Cristo, cuando le pide a los discípulos que lo reconozcan, que Él es el Cristo, que Él es Jesús, que no es un farsante, que no es nadie vestido como Él, no le muestra su rostro, no le pide que se fijen en su rostro. Y esto es muy particular y especial, porque la identificación de Cristo
La identidad de Cristo no está en la fotografía de su rostro, sino está en la fotografía de sus manos y de sus pies. ¿Quién de ustedes le preguntaría, sí, yo te reconozco, hermano, esos pies son inconfundibles? ¿No? Sí, sos vos, sí, porque te veo que esas manos son tuyas. No. Sin embargo, Cristo les muestra los pies y las manos. Y sabemos por qué. Porque ya lo vimos anteriormente. Y la razón por la cual le muestra las manos y los pies es porque todavía Cristo tenía, ¿qué cosa? La identidad de las marcas de la cruz. Cuando lo crucificaban, le atravesaban, y según la historia de la crucifixión que hacían los romanos, le atravesaban las muñecas con los clavos. Porque si le atravesaban la mano, generalmente se rascaba. Pero las muñecas se cree que es donde le atravesaba el clavo. Le juntaban los dos pies y en el empeine del pie clavaban el clavo, clavando los dos pies juntos. Y cuando Cristo les hace reconocer y les muestra las evidencias de que Él es el Cristo, que no están viendo una visión, que no están viendo un espíritu, no le muestra la cédula, no le muestra, miren, este es mi rostro, me reconocen, sino que les dice, acá están las marcas, este no es un farsante, ese soy yo, soy aquel que me colgaron en la cruz, que me clavaron en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Cristo les hace notar entonces las marcas de su identidad, las marcas de la cruz. Y obviamente no podemos olvidarnos las marcas de la cruz, porque Cristo fue a la cruz, allí murió en la cruz, derramó su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados. La palabra de Dios es clara en cuanto a eso. Era necesario, lo dijo Cristo, lo vamos a ver más adelante, era necesario que Él muriera y derramara su sangre preciosa para, nos dice la palabra de Dios, para la limpieza del pecado. La Biblia dice, todos somos pecadores, y no es justo ni siquiera uno. El cielo no lo compramos, el cielo no lo obtenemos por tratar de ser buenos, o aún por pertenecer a una religión. No lo obtenemos por estar sentados en las bancas de esta iglesia, sino que el cielo fue comprado por un alto precio, es la sangre y el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, el justo por los injustos, por mí murió Cristo. Yo le clavé en la cruz, hablando en sentido figurado. Mis pecados le llevaron, el pecado de la humanidad, nuestras malas acciones, frente a un Dios santo y purísimo, que no acepta el pecado del hombre, de la humanidad. Entonces mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y cuando Cristo se presenta aquella noche de aquel domingo, tantas cosas pasaron aquel domingo, ¿no? Dicho sea de paso. En la noche de aquel domingo se aparece en medio de ellos y por su incredulidad y por sus dudas les muestra la identificación, las marcas de la cruz y del sacrificio y de la realidad que Él es. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy el Cristo. No tengan dudas, soy yo. Mis marcas hablan por mí, Eso fue una manera de identificarse delante de ellos. La otra manera fue lo que dice a continuación: palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Así que cuando hablamos de la prueba corporal del Cristo resucitado, habla primero de la identificación de sus marcas, en segundo lugar, les hace tocar. Les dice, miren, palpen, esto es un cuerpo, esto no es un espíritu, esto no es un fantasma. Y esto es muy importante, queridos amigos y hermanos, esta noche, porque
Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de resurrección corporal. Y si pensamos correctamente, no existe otra resurrección, ¿me entienden? La resurrección siempre debe ser corporal. La resurrección que habla la palabra de Dios, la resurrección que se refiere a alguien que estaba muerto, completamente muerto, sin vida, 3 días estuvo en la tumba y ahora vive nuevamente, se levantó de la tumba. Ese es Cristo. Ese es el Señor. Y ahora vamos a ver en un pasaje que tiene referencia en cuanto a eso. Así que en esta prueba corporal, Él no solo le muestra la identidad, pero también les hizo darse cuenta de la realidad de su cuerpo, palpar y ver. Muestra de una verdadera resurrección, una resurrección corporal. Algunos críticos de la palabra de Dios, algunos que quieren destruir la fe cristiana, dicen o tratan de decir, y bueno, esto de la resurrección realmente es algo místico. La resurrección es algo místico. Cristo no quiso decir de que Él realmente se levantó de la tumba corporalmente. La resurrección es algo místico, dicen, es un estado allí imaginario. No es lo que pasó con Cristo. Y muchas veces sucede eso, los críticos tratan de destruir la palabra de Dios de esa manera y a Cristo de esa manera, porque no pueden creer que sea cierto que realmente Cristo se levantó de la tumba. Y les invito en sus casas a leer 1 Corintios capítulo 15. Todo el pasaje allí de 1 Corintios 15, vamos a ver unos versículos nada más esta noche, pero todo habla. Si Cristo estuviera muerto todavía, nuestra fe sería en vano. Estaríamos perdiendo el tiempo acá. Creo que hoy de mañana hablábamos de lo que he dicho tantas veces, hay más de 2.000 religiones en el mundo. ¿Saben qué? Seríamos una religión más, nada más. Falsa, sin verdad, sin fundamento. Seríamos simplemente un grupo, una mera creencia en algo, como dicen los críticos, algo místico. Pero la diferencia que hace a la fe cristiana de todas las otras 2.000 religiones es que la fe cristiana no es una religión en primer lugar, y la fe cristiana está basada en alguien vivo, no en alguien muerto. No hace muchos sábados atrás, Gabriel nos trajo en la reunión de los jóvenes los sábados, le trajo a los jóvenes, yo no la había visto tampoco, una película que se titula Dios no está muerto. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Dios no está muerto. Se lo recomiendo. Miren, pueden ir a YouTube o a internet y la encuentran. Dios no está muerto. Ahora está la segunda, Dios no está muerto, número 2, que Gabriel va a mostrar a los jóvenes nuevamente. Justamente hablaba de esto. Y esa es la gran diferencia de cualquier otra religión. Por eso, representar a Cristo clavado en la cruz no es la verdad de la fe cristiana. Si Cristo está todavía clavado en la cruz, entonces estamos recordando a un Cristo muerto. La cruz está vacía y la tumba está vacía porque adoramos, porque creemos, porque cantamos himnos y alabanzas a Dios esta mañana, hoy, a un Dios vivo. Dios no está muerto. Y esa es la gran diferencia de todas las otras religiones que se presentan en el mundo. Algunas mezclando un poco de verdad con sus propios ideales y sus propias creencias. Pero no podemos hacer eso. Y Cristo se presentó allí en la realidad de su cuerpo
resucitado, su resurrección corporal. Quiero llevarles a mirar algunos pasajes en las Escrituras que nos hablan de esto. En primer lugar vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 21 al 24 de Hechos 2, 21 al 24. El apóstol Pedro está predicando allí en Jerusalén, en Hechos 2, y es extenso toda su prédica que está en este capítulo 2, pero vamos a leer algunos versículos porque tienen que ver con lo que estamos hablando. En Hechos capítulo 2, versículos 21 al 24, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir creer, por supuesto, poner nuestra confianza absoluta en Cristo. Y le dijo allí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, hablando de Cristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, noten lo que dice ahí, era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que fuera retenido por la muerte. Le levantó, está hablando de la resurrección de Cristo. Y continúa luego hablando de eso mismo, no vamos a leer todos los pasajes. El cual dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. Si miran ahora el versículo 32, lo pone bien clarito. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. De lo cual nosotros somos testigos oculares. Está hablando. Si ustedes van conmigo ahora a Hechos capítulo 1, estamos en Hechos 2, regresamos al capítulo 1 y leemos desde el versículo 1 hasta el 3 y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muchos dicen que Hechos, Dios utilizó a Lucas también para escribirlo. Así que cuando habla del tratado y de las cosas que Cristo hizo y enseñó, está hablando del Evangelio de Lucas. Hasta el día dice que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Noten ahora el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa es la palabra que a mí no me salía. Con muchas pruebas indubitables, que no caben ninguna duda. Apareciéndoles durante, ¿cuántos días? Dice ahí. 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo resucitado no se apareció solamente aquel día que resucitó, el domingo, como hemos visto este día en el libro de Lucas, sino que estuvo 39 días más con ellos. 40 días estuvo allí con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días anduvo caminando con ellos. Ahora, por último, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y este es el pasaje que también les aliento a leer en casa. 1 Corintios 15. Vamos a leer simplemente los versículos 3 al 6. 3 al 6 de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 3 al 6. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a
a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es otro nombre para Pedro, después a los 12, después apareció a más de, ¿cuántos dicen? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La palabra duermen allí está haciendo referencia a la muerte, algunos ya habían muerto. Dice, apareció a 500 hermanos a la vez. Anduvo 40 días después que resucitó, y dentro de esos 40 días, aquí dice, le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estos eran los testigos oculares del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado. Dentro de las pruebas que ese libro que les contaba, estoy leyendo, que es el relato de esa interacción entre esos alumnos de esa universidad, dentro de las pruebas que estos alumnos creyentes, cristianos, le demuestran a los que están tratando de creer, dentro de esas pruebas les demuestran estas pruebas escriturales, pruebas de la Biblia. También luego demuestran pruebas de la historia. La historia secular, no estoy hablando de la historia religiosa, la historia secular, también habla como un acontecimiento histórico la resurrección de Cristo. Los primeros historiadores de aquella época. El problema está que muchos de esos escritos no lo quieren mostrar, porque son pruebas también del Cristo resucitado. Evidencias de la resurrección de Cristo, pruebas de la resurrección de Cristo. Vamos a volver aquí a Lucas 24 para terminar. No solo Cristo les mostró las marcas de su identidad, no solo les hizo palpar y ver que era un cuerpo y no un fantasma o un espíritu, pero en esta prueba corporal también Cristo le mostró una necesidad corporal o fisiológica. Como ellos todavía estaban dudando, dice allí en versículo 41, dice, y como todavía ellos, ahora nos dice de gozo, estaban tan contentos, se estaban dando cuenta, estaban despertando a la realidad de que el anuncio de Cristo que habían hecho las Escrituras y que también Cristo había anunciado de que Él iba a resucitar, era genuino, era verdadero. Estaban tan maravillados, tan ansiosos, con tanto gozo. Dice que no le creían todavía. Estaban maravillados. Entonces Cristo les dijo, ¿tenés aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué quiso hacer Cristo pidiéndole algo de comer? Sí, tenemos que recordar que si era simplemente un espíritu o una visión o un fantasma, los fantasmas y los espíritus no comen. No tienen una necesidad corporal como la tiene un ser humano, en este caso Cristo, como la tiene un cuerpo biológico, en una necesidad fisiológica, en una necesidad de comer. Y Cristo les quiso demostrar nuevamente de la importancia de la resurrección corporal de Él mismo. Y le dieron un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. No es la primera vez que Cristo come. ¿Se acuerdan cuál fue el anterior? Después de su resurrección, digo. Cuando partió el pan con dos de estos discípulos que están acá. Mostrando la realidad de este cuerpo resucitado.
Cristo le mostró la prueba de su aparición, le mostró la prueba corporal y por último le vuelve a mostrar la prueba escritural, prueba número 3, la prueba escritural. En versículo 44 dice, y les dijo, para cerrar, les dijo allí, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La prueba número 3 del Cristo resucitado tiene que ver con el recordar de las reiteradas veces las propias palabras de Cristo. Recordar las reiteradas veces de las propias palabras de Cristo. Cristo les dice así en versículo 44, estas son las palabras que os hablé. ¿Recuerdan? Estas son las palabras que yo les dije. Antes de mi muerte, estando con ustedes. En el último tiempo, especialmente, lo hemos visto en el libro de Lucas, en los últimos días, en los últimos tiempos de la vida de Cristo, lo encontramos en diferentes relatos que Cristo les advierte, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que me maten, que muera allí en la cruz, obviamente por el sacrificio suyo delante de Dios por nuestros pecados. Les recuerda entonces las reiteradas veces que Él mismo les advirtió, les habló de la necesidad de su muerte, pero también de la necesidad de su resurrección. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Miren, les dice, ¿se acuerdan? Como que le dijera allí a ellos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Haciendo referencia a las profecías que fueron hechas, como decíamos al principio, cientos de años y algunas miles de años antes de que sucedieran. Y ahora ellos tenían el privilegio de estar siendo testigos oculares de que estas cosas se cumplían una a una. Lo han visto a través de toda la vida de Cristo, lo han visto a través de todos estos 3 años y medio, hablando de los discípulos que han estado con Cristo, lo ven ahora, después de la muerte, en su resurrección. Estas son las palabras que os hablé. Ratifica la necesidad de estos acontecimientos, hablando de su muerte. Era necesario que muriera. La Biblia dice, sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Juan dijo de Cristo cuando le vio, hablando en sentido figurado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando del sacrificio que Dios exigía de los corderos también para el perdón de los pecados. Era necesario que muriera. Y esta noche no quiero ser reiterativo, pero quiero sí taladrar en nuestros corazones que si Cristo no hubiera resucitado, su muerte habría sido inútil. Su sacrificio, su derramamiento de sangre, todo el sufrimiento que lo vimos a través de este Evangelio, todo el sufrimiento de Cristo en la cruz hubiera sido vano. ¿Y cuánto valor le da la resurrección de Cristo al sacrificio que hizo? ¿Me entienden? Sin muerte no había resurrección, sí, claro. Pero sin resurrección no importaba su muerte. ¿Entienden el juego de palabras? Sin resurrección no importaba su muerte. Es importantísima esta realidad de que Cristo vive. Si será importante que este es el Cristo que predicamos aún 2000 años después de su muerte. Este es el Cristo que es Señor de esta iglesia, que no es este edificio, sino que la componen aquellos que creemos en Él. Este Cristo vivo y resucitado es el que nos da esperanza a nosotros.
Porque la Biblia dice, el que está en Cristo, hablando de habernos arrepentido de corazón, pedido a Dios que Él nos perdone por ser pecadores, y creído en fe y a través de fe en el sacrificio y en la resurrección de Cristo, Él te puede dar a ti el perdón de los pecados y la salvación gratuita de tu alma. Ayer estábamos hablando con los jóvenes, hablando y compartiéndole las Escrituras en cuanto a la necesidad de hacer una decisión por Cristo. Le estaba hablando de eso porque cuando vemos la vida de Job, en la última parte del libro de Job, en el último capítulo, vemos 3 pasos importantísimos de la vida de Job. Job está delante de Dios, después que pasó todo lo que pasó con él, ¿se acuerdan? Murieron sus 10 hijos en un día perdió todas las riquezas que tenía, un hombre poderoso, pero un hombre temeroso de Dios, un hombre intacto en su fidelidad a Dios. Pero Dios le permitió pasar por pruebas muy duras. Se enfermó tremendamente. Dios termina interactuando con él y hace 69 preguntas a Job, mostrando realmente quién es Dios y que no hay nada que se escapa del conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, aún las cosas más difíciles de la vida. Pero le hablaba al jovencito, lo que quiero compartir esta noche con ustedes, lo compartí los otros días en el WhatsApp de la iglesia también. Job hizo 3 cosas muy importantes en lo último de su libro, en su relación con Dios. Dice así en el capítulo 42 que Job reconoció que había pecado en contra de Dios. Yo le decía a los jovencitos cuán importante es ese primer paso, porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, no tenemos esperanza, por lo menos de parte de Dios. Reconoció que había pecado, que había hecho mal contra Dios. Pero no fue allí donde él se quedó. Si ustedes leen en el capítulo 42 de Job, encuentran que no solo Job reconoció su pecado, recordó su pecado, pero también se arrepintió. Se arrepintió. Yo le decía a los jovencitos cuántas veces este mundo no entiende, ¿no? A veces reconocemos que hemos hecho mal, pero no nos arrepentimos. Y si no hay verdadero arrepentimiento, entonces no hay un cambio. No basta solo con reconocer que somos pecadores. Alguien dijo lo que le decía a los jovencitos ayer, alguien dijo, el infierno, que es tan real como el cielo, el infierno está lleno de personas que reconocieron que hicieron mal, pero nunca cambiaron su vida, nunca se arrepintieron. Así que reconocer que hemos hecho mal es un muy buen paso, pero no es suficiente. Debe haber un verdadero arrepentimiento, y lo encontramos en la vida de Job allí. Y en tercer lugar, las acciones de Job demostraron ese verdadero arrepentimiento. Oró por sus amigos, si le podemos llamar amigos. Estudiamos la vida de Job con los jovencitos y estos amigos le cayeron con todo el pobre Job. Y amigos creo que no tenía nada. Como dice el dicho, si estos son los amigos, entonces, ¿para qué tener enemigos? Demostrando que él había perdonado también a sus amigos y que se había arrepentido y entendido que él era tan pecador como ellos delante de Dios. Y cuando venimos a la vida de Cristo y la obra de Cristo, Dios quiere perdonarnos a nosotros, pero no basta con solo reconocerlo. Es necesario que tú y yo nos arrepintamos
Es más, esto queda para la próxima semana, pero en el versículo 47 de Lucas 24 dice: y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Y no voy a adelantarme a lo que va a predicar Gabriel la semana que viene en cuanto a el envío de Dios de sus hijos a predicar el Evangelio a otros, a compartirlo, ¿no? Que se predique del arrepentimiento y del perdón. Y podríamos agregar, según otros pasajes, de la fe en el único que es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad y darnos un lugar allí en los cielos con Él. Ese es Dios. No es una persona, no es un sacerdote, no es un pastor. El único que puede perdonar verdaderamente los pecados es el Señor, es Cristo, es Dios. Y Cristo compartió de ellos estas pruebas para demostrar que no había que temer, que no había por qué estar atemorizados o espantados. Para demostrar que una de las grandes verdades de esta fe cristiana es la resurrección corporal de Cristo. No tenemos tiempo esta noche para verlo, después si quieren se los comparto. La Biblia habla de que con el mismo poder que Dios Padre le levantó a Cristo de la tumba, a Dios Hijo, es el mismo poder que un día nos llevará a nosotros a su presencia en los cielos. El mismo poder. De la misma manera que hizo con su Hijo, lo hará con nosotros. Si tú te arrepientes y le pides a Cristo que entre en tu vida y te salve y te haces un hijo de Dios. No se trata de religiones, no se trata de meras creencias, se trata de confiar en una realidad de lo que Dios nos ha dicho, de su vida, de la vida de su Hijo. 3 pruebas infalibles, irrefutables de este Cristo resucitado. Y espero que tú y yo no estemos en este mismo grupo de discípulos que cuando escucharon estas cosas, aun cuando vieron estas cosas, dudaron. Recuerda, aunque no lo querramos, todo está delante de Dios. Tu vida por completo. Él conoce tus pensamientos, conoce los míos, conoce todo de nosotros. No hay nada que esté oculto delante de la presencia de Dios. Pero la decisión es tuya. La decisión es de nosotros. Este es del Cristo que tenemos que hablar. Este es del Cristo que, en el buen sentido de la expresión, queridos hermanos, este es del Cristo que nosotros tenemos que estar orgullosos de. Que mi fe no está basada en un líder humano, religioso, en alguien que, bueno, hay una tumba por ahí para ir a recordarlo. Que nuestra fe cristiana está basada en alguien vivo, en alguien poderoso que hizo los cielos y la tierra, en el único y verdadero Dios. Y nosotros debemos estar orgullosos de tener el privilegio de conocer personalmente a través de nuestra experiencia y a través de las Escrituras a ese Dios. Es un privilegio. Es un privilegio que no podemos tomar ligeramente. Es un privilegio que debemos de contar a otros, para que otros también puedan tomar una decisión con el Señor. Grandes verdades, grandes pruebas que nos llevan a un solo veredicto. Cristo vive. Cristo vive. Y tu fe no es en vano. Tu fe no es algo allí puesto en el aire. Tiene base, tiene cimiento. Qué lindo, ¿no? Tantas gracias debemos dar a Dios, que Él nos ha compartido
las grandes verdades de la fe